Alberto Puela Casillas y Alex Valencia Guay. Asimismo, saludamos a nuestros invitados especiales, a los colegas periodistas. A nombre de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial de Hilo, quiero darle la más grata bienvenida a esta ceremonia de aniversario. Son 85 años de fundación del gremio más representativo de la prensa nacional, matriz histórica del periodismo de nuestro país, un gremio que defiende la libertad de expresión por sobre todas las cosas, y no lo veremos, por supuesto, de lo cual nos sentimos orgullosos de ser uno de los más organizados en nuestra patria. Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial ILO. Al señor periodista Alexander Valencia Guayna, por sus 25 años como periodista independiente, cultural, como director y conductor del programa televisivo TV en TV, la Junta Directiva, ILO, julio de 2013. Invitamos al periodista Alexander Valencia Guayna para recibir el siguiente reconocimiento de la Asociación Nacional de Periodistas en manos del periodista Roger Bailón Delgado. Alex, en nombre del gremio de la ANP, hacemos este reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo. Eres un joven hombre de prensa que desde hace muchísimos años nos tiene informado del quehacer social de nuestra comunidad, que está siempre pendiente de lo último que acontece en nuestra provincia y a nivel regional, por supuesto, con una calidad que todos reconocemos, eso sobre todo, y el empeño y la perseverancia que siempre ha demostrado tener. Por eso, mucho más otras razones, les hacemos entrega de esta distinción en nombre de la ANPD. Alex Valencia Guayna. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial ILO, al periodista Alberto Puela Casillas, por cumplir 30 años como periodista y al esfuerzo de lograr su profesionalización en la Universidad Jaime González Mesa, la Junta Directiva. A los amigos, colegas, señoras, señores, yo creo que en la bienvenida el colega Roy Bailón hizo una pequeña introducción. Recordar los 85 años de fundación de una matriz de la prensa nacional siempre va a ser historia, siempre va a dar mucho que hablar. Y también recordar 37 años de esa gloriosa ANP, fundadores que todavía están en actividad, nos llena de mucho orgullo. Sinceramente, cuando asumí el cargo, no pensé llegar a concatenar, a esforzarnos por buscar la unidad. Ha sido momentos difíciles los que hemos pasado juntos, y no solamente como Asociación Nacional de Periodistas, sino como periodistas de hilo, defendiendo la libertad de expresión. Hemos tenido bregas muy importantes, definitivamente, en la que nosotros, como Asociación Nacional de Periodistas y periodistas de hilo, hemos salido adelante, defendiendo la libertad de expresión. Al margen de eso, amigos, la Asociación Nacional de Periodistas no solamente se ha dedicado en estos últimos años a defender la libertad de expresión, que es una libertad neto de cada ser humano, sino que nos hemos dedicado y hemos dirigido la mirada a los escolares para poder recuperar los valores que se están perdiendo poco a poco. Gracias al esfuerzo de la Junta Directiva, hicimos hace 3 años el primer curso de capacitación prensa escolar.
Con mucho cariño para su papá, en esta noche compartiendo con sus amigos periodistas. El día lunes 15 fue su cumpleaños y él no se le imaginaba. Parece que no era visto. Los invitamos a tomar asiento. De la mesa principal.